Abrimos la Biblia en Romanos 6, 8 al 11. El título de mi mensaje ahí está: ¿por qué creemos en la resurrección? ¿Por qué creemos? Con una ilustración preciosa, realmente muy linda. Habla mucho de esa ilustración. Romanos 6, 8 al 11 es un estudio que traigo. Hay que estudiar la Biblia, gente. Hay que saber qué dice nuestro libro, nuestro manual de fe y conducta. Dice, capítulo 6, versículo 8 del libro romano, dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas cuando vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es importante entender que Jesús predijo su propia resurrección. Vamos a leer un versículo, pero ya hay referencias más. Marcos 8:31. Vamos a ir a Marcos, segundo libro del Nuevo Testamento, capítulo 8, versículo 31. Y lo hago para que la gente marque, para que vaya haciendo su bosquejo. Marcos 8:31. Dice la palabra de Dios: y comenzó a enseñarles Jesús que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. El Señor Jesús, aparte de este pasaje, también en el capítulo 10, versículo 33, en Lucas 2:72 y en otros más, claramente Él dijo, y esto es importante: yo voy a morir y resucitar. Por supuesto, si Él no cumplía, quedaría como un mentiroso, un falso profeta o cualquier otra cosa, y dejaría de ser un candidato a ser el Mesías y mucho menos Dios hecho hombre. Él dijo claramente. Por otro lado, sus discípulos no comprendieron lo que Jesús les dijo. En Juan 29, por ejemplo, el cuarto evangelio, vemos que sus discípulos no cacharon. Dice el 29: porque aún no había entendido las escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos. Porque aún no habían entendido la escritura. Se refiere a sus discípulos. No habían entendido que era necesario que Cristo resucitase. Y Jesús fue sepultado honorablemente en un sitio puntual y reconocible, o sea, verificable, delante de testigos oculares. No dice que Jesús fue enterrado en algún lugar, no se sabe dónde, o de que no se supo el lugar exacto de dónde fue colocado su cuerpo. No, dice nombres, dice lugares, habla de testigos. O sea, está bien documentado, no es un cuento, una leyenda. La leyenda es érase una vez en algún lugar muy lejano. No, esto habla de nombres, fechas, lugares. Esto es muy relevante para alguien que les guste estudiar la historia y sea meticuloso en su criterio. Siempre con las leyendas hay rasgos de cosas poco claras. Esto no, esto está así: fulano, mengano, tal lugar, en tal época, en tal zona, en tal circunstancia, siendo gobernador alguien, sacerdote tal cosa. O sea, la gente puede verificar lo que dice. Entonces, dice Marcos 15, 42 al 47. Marcos 15, 42 al 47. Dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, estamos hablando del día que murió Jesús, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José.
el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, en otros evangelios también habla de Salomé y otra María más, miraban dónde lo ponían. ¿Por qué es importante la referencia de que 4 mujeres más José de Arimatea y probablemente algún otro ayudante hayan visto claramente dónde lo ponían? Porque esto contrarresta los rumores de que las mujeres pudieron haberse equivocado o confundido de tumba. De hecho, los cementerios de aquella época no eran como la Recoleta, que uno puede confundirse porque hay demasiado féretro, hay nichos, hay muchos mausoleos. No, ahí era un jardín, había una peña claramente tallada, una roca grande, etcétera. De hecho, había guardias que custodiaban el lugar. Las mujeres conocían la zona, sabían lo que era. No había posibilidad de que pudieran haberse confundido de tumba, por ejemplo. Ahora, las mujeres fueron el domingo muy temprano para terminar de ungir el cuerpo de Jesús. ¿Se acuerdan que cuando le bajan de las sábanas le ponen incienso, o sea, mirra, le colocan mirra, algunos ungüentos, ¿verdad? Al cuerpo, lían pudorosamente el cuerpo sagrado de nuestro Señor con una sábana que nunca nadie lo usó, totalmente limpia y blanca, y luego lo depositan en ese lugar ahí adentro, en un espacio, cierran la puerta, etcétera, y no terminaron de hacer eso. Entonces ellas van el domingo a la mañana para terminar de ungir el cuerpo de Jesús. Esto también llama la atención, ¿verdad? Porque yo me pregunto, ¿no le dijo Jesús hasta el cansancio yo voy a resucitar al tercer día? Y ellas van para terminar de hacer lo que habían empezado, ungir el cuerpo de Jesús. E incluso se preguntaron, ¿quién nos quitaría la roca para que podamos nosotros? Una roca 1,5 metros más o menos así de ancha, como una canaleta, y ahí uno, entre varios hombres, 3, 4 hombres tienen que dar así para que quede, y uno agachado entra. Yo estuve en un lugar así, te agachas así, entras y ahí ves tallado, acá está el cuerpo, como esos nichos, ¿verdad? ¿Y quién puede mover eso? Ellas no pensaron, vamos un poco a ver si la tumba está vacía porque Jesús dijo que hoy resucitaría. No pasó eso. Miren, son datos importantes que va a tener un sentido dentro de un rato más. Marcos 16, 1 al 8, ahí nomás el siguiente versículo dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra en la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra y que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron, que ellas fueron testigos oculares. Pero decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí les veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temor y temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Perfecto, la orden fue clara. Es más, ellas pensaron que el cuerpo había sido robado. A pesar de esto, fíjate lo que dice Juan 20, 1 y 2. Vamos a comparar los evangelios, porque los evangelios nos muestran desde 4 ángulos. Es como que alguien observa, por ejemplo, un accidente en una esquina y hay 4 testigos oculares en cada esquina. El testimonio de los 4 nos va a dar una visión de 180 grados, todo lo que pudo haber ocurrido, y lo que uno no vio, el otro pudo haber visto. Por eso es que está de 4 lados mirado cada evangelio, hay que leer los 4. Dice Juan 20, 1 al 2, y luego uno arma un mismo relato. Juan 20, 1, 2 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitar la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, que era Juan,
aquel al que amaba a Jesús, por eso digo era Juan, porque él nunca se refiere Juan a sí mismo, sino siempre que se refiere a sí mismo dice aquel a quien Jesús amaba. Y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Yo pregunto, ¿eso es lo que los ángeles le dijeron a que diga? ¿O qué les dijo el ángel? Vayan y digan que Jesús resucitó. Ellas salieron corriendo desesperadas, llegaron hasta el lugar donde estaban los discípulos y le dicen, ¿alguien llevó el cuerpo de Jesús? El 15 dice, Jesús les dijo, después, esto vamos, tiro acá, dejamos un costado y después vamos a retomar. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea, le preguntó al que cuidaba el cementerio, ¿llevaste el cuerpo a algún lugar? Avísame si le cambiaste, porque quiero ya terminar mi trabajo de ungirle. Lejos de pensar con esto, que los apóstoles eran personas crédulas, porque eran ignorantes de hace 2000 años, acá se ve que ellos estaban sorprendidos de la desaparición del cuerpo, atribuyendo hasta un robo. Ni siquiera le venía en mente lo que Jesús les dijo claramente varias veces, que Él resucitaría el tercer día. Los mismos opositores de Jesús reconocieron que la tumba estaba vacía y tuvieron que idear una conspiración para desmeritar la desaparición. ¿Por qué? Mateo 28:11 dice, miren, Mateo 28:11, vemos que hablan los fariseos, los saduceos con los guardias, que ustedes saben que vino un ángel, movió la piedra, ellos quedaron como muertos. Y los guardias vinieron a contarle eso a los sacerdotes y dice el Mateo 28:11, mientras ellas iban, las mujeres, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Por qué dice este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy? Porque cuando Mateo escribe esto pasaron unos 30 años. 30 años después todavía la gente iba comentando que los fariseos tramaron una conspiración para desmeritar la resurrección de Cristo. Ahora, para un escéptico, yo me imagino hablando de un escéptico, esto diría él, bueno, esto no demuestra que Jesús resucitó. Y sí, es cierto, esto no demuestra que Jesús resucitó. El punto es que lo que demuestra es que aún sus enemigos sabían que la tumba estaba vacía. Hubieran solucionado el problema si decían, quiten la piedra, acá está el cuerpo y empezó su proceso de descomposición. La historia de la resurrección fue mentira y se hubiera acabado todo tipo de cosas. Evidentemente ellos no vieron otra manera de continuar con la mentira que sobornando a los guardias para decir la explicación del por qué está vacía la tumba es porque los discípulos lo robaron. Eso dijeron. Entonces los discípulos, ¿por qué no pudieron robarle el cuerpo? ¿Por qué creemos que no pudieron robar el cuerpo? No solo porque estaban escondidos, estaban atemorizados, estaban incrédulos, sino porque una guardia romana fue puesta en el sepulcro con un sello imperial en la tumba. Estaba, o sea, estaba cerrada con la piedra, estaba atada con una piola y lacrada, ¿verdad? Con un sello de Roma. Roma decretó la muerte de este hombre. Guay que alguien diga lo contrario. En Mateo 27:62 dice algo interesante. Mateo 27:62 dice, en la conversación que tuvieron los fariseos y los sacerdotes con Pilatos, dice acá. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia, unos 8 hombres armados.
Yo te aseguro que 8 hombres armados acá podrían fácilmente a todos nosotros que somos unas 800 personas mantener en nuestro lugar. Es así como funciona. No es poca cosa 8 hombres armados. Es una guardia muy segura. Incluso teniendo en cuenta en el libro que leí cómo aseguraban los romanos, cómo estaban los judíos, qué implicaba el sello, cómo estaba atada la puerta con la piedra de toneladas, que por lo menos 3 a 4 hombres tenían que moverla. Era como que un grupo de jóvenes digan, entremos al Pentágono, robemos unos documentos y salgamos de vuelta sin que nadie nos vea. Así más o menos sería. Casi imposible o imposible. Entonces, aquí vemos entonces que el cuerpo estaba por las mujeres testigos del sepulcro, no estaba el cuerpo, creyeron que se robó. Luego vemos también que Juan y Pedro van, después que la mujer la avisa, no estaba el cuerpo. Los enemigos de Jesús tuvieron que conspirar para que se coimee a los guardias para que digan que sus discípulos robaron el cuerpo, etc. El punto es, había una tumba vacía. De hecho, hasta hoy día, muchos escritos paralelos a la Biblia hablan de propios y extraños, de enemigos y amigos del cristianismo, de que aquello quedó inconcluso. Para su enemigo se robó y punto. Para los que son de Cristo, resucitó y se cumplió su palabra. El punto es que hay una tumba vacía. Vos querés visitar la tumba de David en Israel, hay un lugar donde se dice, acá está la tumba de David. Y yo vi ese lugar así, un lugar muy, muy sagrado. Vos querés ver la tumba de Mahoma, vas a encontrar. Vos querés la tumba de Buda, vas a encontrar. La tumba de Jesús está vacía. Ahora, las apariciones de Jesús. Esto es interesante ver que Jesús apareció resucitado en varios lugares, entre Jerusalén, camino a Maús, Galilea, Judea. Le apareció a cientos de personas y durante 40 días. O sea, no se trata que una persona, Pedro vino y dijo, tuve una visión, Jesús se me apareció, o estuve durmiendo y me tocó y me desperté y él me habló y todos creyeron y todos empezaron a decir esa versión. No, está hablando acá no de una persona que dice haber visto 1 o 2 veces, que le pareció ver o que fue una sombra o algo espiritual. Estamos hablando de 500 y pico de personas en varios lugares durante 40 días que comieron con él, le vieron, le tocaron, le palparon, contemplaron, hablaron. La Biblia no da pie a una duda de que Jesús tuvo que resucitar. Por ejemplo, aparece en Judea a unas mujeres, Mateo 29, 28, 9. De hecho, las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección. A las mujeres, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y la adoraron. O sea, no es que viene así, y era Jesús, sí me pareció, porque ella vio medio una sombra y yo también me pareció ver, y inclusive oí su voz. No, les tocamos, nos acostamos, nos habló, nos tiramos, nos postramos y le adoramos. Ahí también cae por tierra la teoría que Jesús no era Dios porque él no hubiera aceptado adoración si no era Dios. Claramente Mateo 28, 9 dice eso. Entonces podemos ver también que Jesús resucitado recibía adoración y no le impidió que lo hagan, así como también lo hizo Tomás al reconocerlo. Entonces, María Magdalena insistía en el robo del cuerpo hasta que Jesús mismo se le aparece en Juan 20, 11 al 18. Vamos a leer Juan 20, 11 al 18. María Magdalena, la que dijo robaron el cuerpo de Jesús, etcétera, aquí está creyendo porque Jesús mismo se le aparece. Y dice el 20, 11 al 18, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor, no es que dijo resucitó, y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre,
Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Entonces ahí María va y le informa a los discípulos que vio literalmente a Jesús. También se le aparece en algún momento a Pedro en Jerusalén. No sabemos cómo fue esta aparición exactamente a Pedro a solas, pero en Lucas 24:34, que es un libro antes de Juan, dice nuevamente, Lucas 24:34 dice la palabra de Dios, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. No hay mayores especificaciones, pero Simón Pedro fue también testigo ocular en ese momento. Ahora, le apareció también a un tal Cleofas y probablemente su esposa María, porque dice, iban dos, daban solamente el nombre de Cleofas, que iban camino a Maús, pero no da el nombre de la otra persona, pero muy probablemente era María, la esposa de Cleofas. Y dice en Lucas 24:13-15, esto ya es camino a Maús, en una zona entre Jerusalén y Maús, dice aquí capítulo 24:36 de Lucas, dice lo siguiente. 24:13, perdón, acá me estoy confundiendo, 24:13, ahí. He aquí, dos de ellos iban el mismo día, el domingo de mañana, a una aldea llamada Maús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí, estas dos personas, de todas las cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban vedados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, fue lo de la muerte de Jesús fue algo muy, muy sabido en toda esa zona, más todavía en esa fiesta tan importante, había miles de personas que vieron todo eso. Entonces le dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, como no pasó nada, o sea, al final. Aunque también, casi como un comentario así del costado nomás, aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes le dijeron que Él vive. ¿Por qué es importante el detalle de que las mujeres fueron las primeras que vieron? Porque si esto era un complot o era una conspiración de los apóstoles, hubieran escrito algo más creíble, hubieran puesto por ejemplo a Pedro, Juan, Mateo, algún nombre como testigo, porque en los tribunales hebreos el testimonio de una mujer no valía para nada. Si a vos te culpan de un crimen y vos decís, tengo testigo, mi esposa, mi hija, mi madre, la vecina que vio que yo estaba en ese momento en otro lugar, no servía de nada. Así nomás era el tema. Entonces, ¿por qué ellos pusieron las mujeres? Porque es lo que ocurrió. Ellos dijeron, vamos a ser sinceros con nuestro escrito. Y aunque sea contraproducente para que tenga más peso nuestro testimonio, pongamos la verdad. Fueron las mujeres las primeras que vieron y punto. Por eso dice, algunas mujeres dijeron esto, ¿verdad? En fin. El 25. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Jesús se cansó de la incredulidad de esta gente. Se cansó. Porque se le apareció, primero lo advirtió, Él decía, yo voy a resucitar. Pues se le apareció sistemáticamente a las mujeres, María la madre de Jacobo, María Magdalena, Salomé, le aparece a Simón, ¿verdad? La tumba vacía. Pero todavía ellos no se despertaban hasta que le aparece Jesús a los 10 apóstoles. ¿Por qué 10 y no 12? Porque Judas había ya muerto y Tomás no estaba presente. Esto es un detalle importante. Lucas 24:36-40, miren lo que dice. Estamos siempre en el libro de Lucas, ¿verdad?
Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. O sea, todavía no le dan crédito. Un espíritu, dijeron. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? O sea, voy a comer ahora frente a ustedes. Ya me tocaron, ya me vieron, ya me escucharon. Bueno, si hay una duda, voy a comer. Tráeme ya a comer. ¿Qué hay para comer? Bueno, ellos pensaban que era un espíritu, pero Jesús le demuestra que era de carne y hueso. Luego de una semana le aparece a los 11, ya Tomás incluido. En Juan 20, 24 nos da este detalle, que no está en Lucas. Juan 20, 24. Interesantísimo, miren lo que dice. Pero Tomás, como uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Bueno, ese que hemos leído recién. Le dijeron pues, los otros discípulos le dijeron, 10, le dijo, Tomás, nosotros 10 le vimos, las mujeres le vieron, Simón le vio, la tumba está vacía. No, hasta que no meta mi dedo en su costado o en sus manos, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego Tomás le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Este es un reproche que el Señor le hace a Tomás y también a todos nosotros, a lo mejor a los que dudan. No sean incrédulos, sean creyentes, crean. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ahí está, Dios mío le dijo. No es que dijo Dios mío, como nosotros decimos Dios mío cuando de repente nos asustamos. No, él dijo Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo digo, qué más privilegio de Tomás de haber tocado el cuerpo de Cristo resucitado. No pudo haber tenido ni una duda, metió su dedo, corroboró, comió con él. Y con todo eso Tomás le dice: Tomás, sos bienaventurado, pero más bienaventurados son un grupo de personas dentro de 2000 años que en un continente que aún no se conoce, llamado Sudamérica, van a estar creyendo más que vos sin haber visto. Esos son más bienaventurados. Nosotros tenemos mayor galardón que Tomás en el cielo. Es una bendición enorme y le doy gracias al Señor. Le doy gracias a Dios porque yo estoy absolutamente convencido de la resurrección de Cristo. Ni un mínimo, ni un ápice de duda tengo. Una vez leí en un libro sobre la fe, cuando estaba estudiando teología, que hablaba de un pastor que había perdido la fe y tenía ya cierta edad, y dice que cuando él leía el manual de sepultura, de funeral, decía: esperando la resurrección de los muertos y la vida eterna, amén. Y cuando él decía esperando la resurrección de los muertos, dice que él en su corazón se sentía mal porque él decía: ni yo creo más esto. Sin embargo, a mí personalmente, yo quien les hablo, Emilio, este es el momento en que más fuerza digo, porque estoy totalmente convencido que Cristo resucitó a los muertos. No hay ni una duda, por la fe, por la convicción del Espíritu y por las evidencias históricas. Evidencias históricas. Si no me creen, no opinen. Si no tienen instrucción, no opinen. Lean el caso de Cristo Lee Strobel, uno de los muchos libros, léanlo y luego hablamos. Porque si no, no vale la pena debatir. No es solamente una fe ciega, creo y chau. No, hay evidencia histórica para creer y les voy a demostrar dentro de un rato más racionalmente. Ahora, le aparece a los 11. Luego le aparece a 7 discípulos, esta vez ya a 100 kilómetros de la zona, 101 kilómetros del lugar. Una distancia considerable, entendiendo que se manejaban a pie y en carreta, y a pie camina 5 kilómetros por hora, en carreta camina a 10 te vas, en un burro también a 10 máximo. Estamos calculando entonces 10 horas de viaje. Es casi como irte, no sé, de aquí hasta
Santa Fe, Argentina, más o menos, ¿verdad? Así sería la distancia. Para aquellos tiempos una distancia larga. Ahí en Juan 21, 1 al 14, dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. O sea, te dice los nombres, dice un grupo de personas que no podemos dar sus nombres. No, fulano, mengano, que es de aquí, que es de allá, que es hijo de fulano. No hay duda, nombre, apellido, número de cédula, todo. Eso es importante porque nos habla entonces de una historicidad, ¿verdad? Un libro que pretende ser histórico tiene que dar datos puntuales. Eso usted tiene que saber. Entonces, ¿qué pasa acá? Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿no tenéis algo que comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ese es Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando las redes de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, 100 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y el pan. Jesús le dijo: traed a los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Categóricamente la resurrección es algo fundamental. Luego le apareció, se calcula que esto fue a los 500, porque Pablo dijo se le apareció a más de 500 al mismo tiempo. Esto fue en la ascensión. Fíjate lo que dice Hechos 1, 6 al 9, una hojita más adelante. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y los confines de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Esta fue la ascensión. Probablemente fueron los 500 que vieron al mismo tiempo. De hecho, 1 Corintios, vamos a leer 1 Corintios, ábranlo sí o sí. Los que tienen resaltador, preparen ya, porque estas son unas porciones de la Escritura que tenemos que saberla de memoria. 1 Corintios 15, 1 al 4, y un poquito más avanzamos. Cuando los niños van a pasar así su versículo, sería bueno que esto le hagan memorizar a sus hijos. Es el credo. Además os declaro, hermanos, dice Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, lo que viene a continuación, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, si uno desecha lo que Pablo dice aquí en el versículo 3 y 4, no es salvo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por vuestros pecados. Lo primero que él recibió es lo primero que él predica: que Cristo murió por vuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Hasta ahí. Pablo está diciendo: cuando me convertí, esto es lo primero que los apóstoles me dijeron. Esto es lo primero que a ustedes les enseño. El hola que tal del evangelismo es: Cristo murió, Cristo resucitó. Aunque parezca una locura para la mente humana, es la verdad bíblica. Y dice: y apareció a Cefas, a Pedro, ya hemos visto en el capítulo 24 del libro de Lucas. Después a los 12, en 2 ocasiones. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros murieron. Después apareció a Jacobo,
¿verdad? Jacobo, ¿quién fue? El hermano incrédulo del Señor. Jacob fue el hermano de Jesús. Los protestantes dicen que pudo haber sido el hermano de Jesús de parte de José y María. Los católicos te van a decir que fue hermano de Jesús de parte de José, pero el punto es que era el hermano de Jesús, o medio hermano. Él terminó siendo líder de la iglesia de Jerusalén y mártir del evangelio después de haber sido incrédulo. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. A lo último de todos, como a mí, a un abortivo me apareció, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Dónde le apareció el Señor a Pedro, a Pablo? Camino a Damasco. Capítulo 10 del libro de Hechos, se le apareció a él también. Perseguidor de la iglesia, cambió 100%, Hechos 9, cambió 100% su visión. También este hombre. Y según Lucas, escribe en hebreo en Hechos capítulo 1, estas apariciones se dieron durante 40 días y terminó con la ascensión delante de muchos testigos, unos 500. Hechos los apóstoles, vamos a volver de vuelta. Lucas era un médico sirio, él no era judío, él era un inconverso. Y el tipo era un médico, ser médico en aquella época era una altísima honra. Y él iba a decidir, escuchen gente, él dijo, yo estoy persuadiéndome de que Cristo es el Señor. Pero dar este paso de fe es demasiado grande, porque implicaría ser perseguido con este pueblo considerado de ignorantes, de gente burda, de esclavos, de servidores. Voy a perder mi estatus, mi reputación, pero tengo una convicción en mi corazón de que acá hay algo. Posiblemente, de hecho, vivió perseguido, exiliado, muerto, martirizado. Perder todo eso por una mentira o por un engaño, no. Voy a hacer una investigación exhaustiva. Y escribe en Hechos capítulo 1, en el primer tratado, oh Teófilo. ¿Cuál fue el primer tratado? El Evangelio de Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento al Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea que sabemos qué es lo que Jesús habló 40 días con los discípulos del reino de Dios. ¿Dónde están esa enseñanza? En las cartas apostólicas que escribe Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, no el traidor, el otro Judas, está escrito en el Evangelio. Entonces, vemos acá dice el tipo, estos son Teófilo, que era un gobernante sin duda, por la forma en que se dirige a él, son pruebas indubitables. Se les presentó vivo como prueba indubitable, apareciéndoles durante 40 días. No hay duda de que realmente él estuvo. Por eso yo di ese paso de fe, dijo Lucas en este libro. Ahora, es tan fundamental esta verdad de la resurrección que era lo primero que se le comunicaba a los discípulos y lo primero que los discípulos argumentaban. Y sin esta verdad, el cristianismo no tiene sentido. Y te voy a explicar por qué. Porque el cristianismo, escucha bien, y esto vamos a hacer otra prédica porque yo necesito que entiendan. El cristianismo no es una ideología, porque el cristianismo no está basado en ideas. El cristianismo está basado en una persona. La ideología, como dice la palabra, es un conjunto de ideas que forman una manera de pensar y la gente sigue o no sigue. Pero el cristianismo es Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo no era verdad, no importa todo lo que haya enseñado, cae de maduro, porque si Cristo no resucitaba, Él mintió. ¿Y por qué vamos a creer todo lo que Él prometió? Si en algo tan fundamental no cumplió. Entonces, generalmente un hombre con ideas, por ejemplo Marx, no sé, el budismo, confucianismo, pone sus ideas por delante del hombre. O sea que yo puedo fallar, pero mis ideas están ahí, síganla. Pero Cristo se pone por delante de su mensaje. Yo soy una persona, yo soy. Mis ideas me siguen. Mis ideas no tienen valor si yo miento. Él puso su persona por el frente, por eso es cristianos, siguen a Cristo. Sus palabras son fundamentales porque no se puede disociar
Yo puedo disociar la palabra del hombre de la persona. Por ejemplo, yo puedo ser un gran mentiroso, pero decir una gran verdad. Ustedes me disocian. Sí, es un mentiroso él, pero dijo una gran verdad. Pero Cristo no pudo haber mentido y seguir siendo una persona intachable, porque Él necesitaba ser realmente lo que decía ser, el Hijo de Dios que vino a salvar al mundo de sus pecados. No podemos disociar a Cristo de su mensaje. No sé si lo van a entender en la medida en que estoy tratando de explicar, pero si ustedes leen y profundizan, se van a dar cuenta esta diferencia fundamental. El cristianismo no es una ideología, el cristianismo es una persona, es la persona de Cristo. Ahora, esto es tan importante que Pablo dijo esto en 1 Corintios 15. Vamos a leer de vuelta. Yo ya he leído varias veces, pero vamos a leer de vuelta. Dijo, luego de argumentar que Cristo murió y resucitó, dijo en el 14, y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. El 15 y 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, ¿verdad? Lastimosamente ayer partió una hermana a la iglesia de 41 años luego de una larga enfermedad. Hoy a las 3 me voy a su velatorio. Y voy a irme a predicar y voy a irme a hablar con una convicción total de que ella va a ser levantada del sepulcro. Porque Cristo, estoy convencido que fue levantado hace 1000 años del sepulcro. Y dice la Biblia, Él es el primero, primicia. Y después vendrán todos los que durmieron en Cristo. Y como esta chica murió en la fe del Hijo de Dios, ella también va a resucitar. Dios lo va a hacer y lo puede hacer. Sin el mensaje de la resurrección, ¿qué esperanza podemos tener para con toda la humanidad? No hay caso. De hecho, es tan, pero tan importante la fe en la resurrección que Pablo dijo algo en Romanos 10:9. Romanos 10:9. Yo quiero, hermano, que hoy entiendan ustedes lo que es esto realmente. 10:9 dice Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hoy en día tenemos algo que gracias a Dios acá no es fuerte todavía en Paraguay, pero en cualquier momento va a llegar la podredumbre. La teología liberal. La teología liberal es alguien que dice, yo creo en Dios todo, pero creo que hay muchos mitos en la Biblia. Por ejemplo, la resurrección es un mito. Hay protestantes que creen que la resurrección es un mito, que fue algo espiritual, simbólico, una analogía. El que no cree en la resurrección literal, por más que ya soy cristiano, me voy a la iglesia, canto cántico y creo que Jesús fue un gran hombre y que fue el Hijo de Dios y que está en el cielo, no puede ser salvo. Y yo no puedo decir creo nomás, así como una credulidad, creo. ¿Y por qué creo? Y pues me dijeron, bueno, ya creo, ya está, ya creemos. No. La Biblia dice, Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Lucas investigó diligentemente. Ahora, si vos me decís, pastor, yo no tengo tiempo de estudiar, Dios mío. Si vos no tenés tiempo, media hora para hacer un devocional todos los días de tu vida, durante los 30 o 40 años que tenés por delante, ojalá sea así, o los que ya tenés de cristiano, yo te voy a decir algo. Miércoles empecé a leer. Habré leído 12 horas estos días. Aparte de escuchar por lo menos 5 o 6 mensajes de hora y media. Estudios bíblicos, debate. Después leí la Biblia, los 4 evangelios y estudié los 14 capítulos de la muerte y resurrección, versículo por versículo. Todo eso hice mientras muchos estaban tomando sol en la playa o estaban mirando su TikTok. Gente, hay que tomar una decisión. ¿Tienen tiempo ustedes? Créanme que tienen tiempo. Si quieren, tienen tiempo. Miren su tiempo en pantalla y van a darse cuenta que tienen mucho tiempo. 4 o 5 horas por día. Media hora nomás por día lee algo. Media hora, un capítulo de un libro lee por semana nomás. Que es una miseria pedir eso. Que tenga que ver con estudio bíblico. Agarrar un manual de estudio bíblico que hay mucho. Acá en nuestra librería tiene por todos lados, hemos promocionado. Invertí tiempo leyendo. Lee un libro por mes. 12 libros en un año. 120 libros en 10 años. En 10 años una persona con 120 libros, burro no es. Una persona que tiene 120 libros leídos no es un burro. Hay tiempo. ¿Y por qué le digo? Porque me preocupa que muchos cristianos sean tan ignorantes.
Vos, si sos un cristiano, hermano, tenés que estar en un lugar donde un grupo de personas escépticas, compañeros de trabajo, familia, diga: es una ridiculez creer que un carpintero judío hace 2000 años resucitó y se fue flotando al cielo. Así lo cuando te planteas, mira, te asusta. Y si vos no puedes decir esto, eso vos decís, bueno, seriamente podemos debatirlo o no. Seriamente, no así tirando nomás, seriamente podemos debatirlo. Y te dice él: ya está, vamos a hablar, demostrame. Y vos no tenés la capacidad de argumentarle teológica, históricamente esto, hermano. Entonces vos no estás entendiendo lo que es el fundamento de tu fe. Ahora dirán: no, pero pastor, ¿me estás plantando de ser un teólogo? No, no estoy hablando de ser un teólogo. Estoy hablando de... Lee Strobel se volvió uno de los expertos en defensa histórica de la fe cristiana, de la resurrección, en 2 años de investigación. 2 años. Leyó, investigó, averiguó. ¿Sabe cuántas horas por día? 5 horas por día. No, pastor, eso no tengo tiempo. En serio, mostrame tu pantalla. 7, 8 horas tenés sobre tus redes sociales. Mostrame tu pantalla. No, pastor, yo soy de los que tienen 1 hora nomás. Yo no tengo los celulares. Mejor todavía. Entonces tenés más tiempo para leer. ¿Sí? Yo quiero nomás destruir todo argumento que el mismo diablo puede poner en tu mente, que yo no tengo tiempo, no hace falta ser un teólogo para entender. Yo cree en el Señor Jesús y será salvo. Creo, amén, ya está. No, no es tan así nomás. Napoleón decía, nunca me olvido, ¿verdad? Decía él: una bolsa vacía cae, una bolsa cargada queda en pie. Bueno, nosotros debemos ser bolsas cargadas, cargadas de fe, de información, de conocimiento, porque amará a Dios con toda tu mente, dice la Biblia también. Ahora, 500 testigos, vayan y miren. Pablo dijo: algunos murieron, otros están vivos, vayan y pregunten. Bueno, esto escribió 20 a 25 años después de la resurrección de Cristo. 20 y 25 años no es nada. Yo puedo decir acá en este auditorio nomás, ¿alguien recuerda, por ejemplo, no sé, las peleas de Mike Tyson con Evander Holyfield? Muchísimos, sí, claro, vimos. Bueno, pues hoy tenemos televisión y tenemos grabado. No, vamos a hablar de otras cosas. ¿Se acuerdan de mis peleas, por ejemplo? Los que algunos me dicen: yo me acuerdo de tu época, pastor de Ciudad Nueva. Hay un montón de gente. Si yo digo, no me olvido de saber que peleé con Mike Tyson en el Ciudad Nueva, que le pegué al morocho. Este es un mentiroso, un chanta, si esto pasó ayer. Va a decir mi profesor: pero nunca tuvimos una pelea así. Van a decir mis compañeros: un chanta. Van a decir la gente de los admiradores del deporte: me he ido a todas tus peleas y nunca te vi peleando. Es demasiado fácil corroborar cuando las cosas pasaron hace tan poco tiempo y hay tantos testigos. Y si ellos mentían, demasiada gente pudieron haberlo desmeritado. Pero este es el mayor argumento. La Biblia dice claramente que tuvieron miedo, se espantaron, no creyeron. Jesús les reprendió, todo mal con ellos. Pero pasó algo que 40 días después y 10 días el Espíritu Santo llega y salen en la misma ciudad que le crucificaron a Jesús. Esto es como haber tenido problemas vos siendo limpita con la barra de cerro y después de 15 días de estar escondido te vas y ahí en norte te vas a decirle lo que le querés decir en la cara, aunque te maten. No, así, por ponerte un ejemplo muy burdo tal vez, ¿verdad? Estamos hablando del lugar donde le mataron a su maestro, donde ellos se escondieron, corrieron, se fueron todos. Fíjate, Pedro se fue a pescar. O sea, ¿cómo se acabó? Acabó a festa. Volvemos a lo nuestro. Yo soy pescador, voy a pescar. Se acabó la ilusión de mesiánica. Jesús le tuvo 40 días que estar con ellos. Tocame. Te preparo algo, vamos a comer. ¿Qué más querés? Bueno, pero ¿qué pasó después? Empieza la persecución. Miren esa película, el apóstol Pablo, pero es muy bueno. Cómo muestra la historia, cómo estando Pablo vivo, Nerón usaba como antorcha a los cristianos. Mataban hombres, mujeres y niños, mujeres embarazadas que están los relatos históricos, devoradas por leones en la arena por creer en que Cristo murió y resucitó y Él era Señor y no el César. Que las fieras le arrebataban a sus bebés de sus manos y no lo negaban.
Los apóstoles, la historia, la Biblia habla de uno de los apóstoles que murió a espada por Herodes. Después habla de Pablo que murió decapitado. Habla de Pedro que murió crucificado al revés. Hablan de algunos que fueron despellejados, otros fueron muertos a espada, otros fueron torturados, tirados a las fieras. Murieron re mal. No ellos solamente, todos los cristianos, exiliados, en pobreza, vagabundos, escondiéndose, pasando hambre, frío, después de haber tenido una vida normal y buena. Pregunto, por una mentira. Ahora uno dirá, no, pero vamos, pastor, hay mucha gente que hace locuras porque se les engañó. Sí, estoy de acuerdo que vos puedes hacer una locura por algo que yo te convencí, pero por algo que yo sé que es mentira, es ridículo llevar las cosas a este extremo. Vos podés tal vez creerme a mí al punto de dar tu vida por algo que yo te dije, pero vos creíste que era verdad lo que yo te dije. Pero si yo lo inventé y sé que es mentira, ¿hasta qué punto puedo sostener mi mentira? En la tortura, ver la muerte de mis hijos, mi familia, en la necesidad, en la escasez, en el naufragio, en el desierto, en la sed, en el hambre, en el desprecio de la sociedad. En algún momento pues alguien tiene que decir basta. ¿Qué negocio es este? No es ni un negocio. Pasaron 40 años, años 100 de nuestra era. El último apóstol vivo, ancianito, casi 100 años, golpeado en una isla llamada Patmos, donde no había un solo árbol, pura piedra, trabajo forzado, un calor de 44 grados. Escribe esto, este señor llamado Juan. Primera de Juan. 40 años después, ya todos muertos, perseguidos. Capítulo 1. Escribe así. Lo que era desde el principio, o sea, lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Bueno, uno puede oír cualquier cosa. Si de repente uno cree que escuchó algo y no. Lo que hemos visto. No, ahí ya vamos a otro ya. Vimos con nuestros ojos, oímos y vimos. Lo que hemos contemplado. Contemplado es mirar por largo rato algo. Eso es contemplar. ¿Entendés? Y palparon, o sea, todos sus sentidos usaron. Vimos, oímos, contemplamos, palpamos, le tocamos, tocante al verbo de vida, que es Jesús. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, del cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto por tercera vez y oído, eso lo anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Juan dice 40 años después, gente, no es que estaba en un jacuzzi con bellas mujeres en un palacio fruto de una religión corrupta que les dio millones de dólares. Estaba en la miseria total. Se murieron todos. Se morían pero como moscas. Y el tipo dice, vimos, tocamos, palpamos, contemplamos, eso le anunciamos. ¿Y por qué escribe esto? Y él mismo dice el capítulo 5, versículo 13. Juan, a punto de morir ya de viejito, ¿qué? Ni un placer no podemos disfrutar los 100 años en esas condiciones que él vivía en una cárcel. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, tremenda historia. Muy corta, muy escueta por el tiempo que tengo, pero con el suficiente argumento como para explicarles de que la resurrección es un hecho histórico, no es solamente un acto de fe, es algo corroborable, verificable a través de la historia. Y nosotros tenemos que creer. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque estamos en tiempos de muchísima incredulidad. Pero a mí lo que me preocupa terriblemente, hermanos, ¿sabe cuál es? No que los incrédulos no crean, que los mismos que digan ser cristianos y líderes cristianos estén dudando de la veracidad de la Biblia. Estén queriendo argumentar que la resurrección es un hecho simbólico y al fin y al cabo Jesús no es el único camino al cielo. No, yo les digo, hermano querido, y si vos miras las redes sociales, estamos hablando de luteranos, anglicanos, católicos romanos,
queriendo entrar con más fuerza el argumento de que la resurrección de Cristo no se tiene que tomar como un hecho literal. Siendo que Pablo dijo que si Cristo no resucitó, vana vuestra fe, aún está en vuestros pecados. Es cierto que hay un grado de fe, claro, porque el Espíritu Santo nos convence, dice la Biblia. Pero también sabemos por qué creemos. Porque Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Y es una verdad irrefutable que hoy en día tenemos que estar predicando. Si ustedes quieren, pueden. Pero me quedo con esto último. Romanos 10:9. Que si creyeres, confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. E incluso les digo a alguien, si acá duda a alguien, que diga, Señor, ayuda a mi incredulidad. Manifiéstate a mí para que yo crea de verdad.